don Benjamín nos narraba de acontecimientos históricos que hubieron entre el distanciamiento que había con los de Santiago Nonualco, y entonces vinieron hasta unas guerras. Los sanpedranos fueron a sacar ahí a Santiago, quemaron por cierto un barrio que se llama La Cruz, hubo una matanza. Entonces en represalia los de Santiago vinieron e incursionaron aquí en San Pedro, tanto que estaba un cerro que se le dice el Cerro del Pleito, en jurisdicción de San Ramón, y se dio este origen de estos pleitos por los límites geográficos, que se decía que los de San Pedro reclamaban hasta el río de Apanta y los de Santiago reclamaban hasta la loma, Santa Cruz Loma. Entonces se dio en ese tiempo nombraron una alerta allí para cuando la invasión que vinieran de los de Santiago, y entonces yo me recuerdo las narraciones que él hacía, porque vinieron decía un señor que era aquí, tenía autoridad, y para los ánimos que se caldearan y que no el miedo que les había entrado a lo que aquí de San Pedro, decía con los pocos que habían quedado, coja uno cada uno y los otros me lo dejan a mí. Entonces, para incentivar a los habitantes que siguieran en la lucha peleando, tanto que salieron vencidos porque corrieron a los de Santiago. Un día lunes tuve que ir a hacer mi mandado que mi mamá me ordenó, porque las órdenes que se le daban a uno tenían que ser cumplidas, aunque sea fuera regañadientes. Y había llegado un señor a venderle una gallina a mi mamá el día domingo, un señor de la comunidad. Pues hijo, me dijo, vas a madrugar antes de que coman, que le dé de comida a las gallinas, porque son ariscas, vas a mañanear. Entonces me encaminé como a eso de las 4:30 a las 5 de la mañana, y en el camino, bueno, por el Calvario, había un muerto, y entonces, como todo cipote, uno curioso, me entretuve ahí viendo la escena que estaba. En eso, pues como no llegaba nadie ahí, me fui a subir a la acera del templo del Calvario, que era altura, y de ahí me pude observar quién llegaba, quién pasaba, quién se acercaba ahí a lo ocurrido. Y salió un lechero que era Mudenco, de don Abel Sánchez, de uno de los señores pudientes de la familia que de San Pedro, y el tartamudo vio el caso ahí, dejó las vacas que se fueran sueltas, y él se regresó a dar la novedad a su patrón. Pues llegó y todo, yo dándome cuenta, estaba viendo la expectativa de que resultaba de eso, del suceso, y se me olvidó la mentada gallina, el mandado que mi mamá me mandaba. Entonces, cuando me recordé algo en carrera, gracias a Dios que el Señor pues tuvo la amabilidad de agarrar la que te da de comer. Y entonces, cuando venía de regreso, oí la campana de la escuela, un toque que se daba especial para la entrada. Venía por la altura de la caja de crédito, y entonces
salgo más corriendo, porque don Benjamín se ponía en un barandal donde observaba todo lo que pasaba dentro del perímetro del solar de la escuela, y a ver que nadie que le había cogido la tarde pues fuera a entrar. Entonces yo, viendo por donde me entraba que me había cogido la tarde, tanto que sin desayuno me fui. Era tanto la disciplina que nos inculcaban que tratamos de no faltar. Entonces, tanto que nos entramos por un tragante de la calle, porque los grados de pobreza que solíamos tener, pues permitía a veces la falta de asistencia. Y por ese hoyo que estaba ahí nos metíamos hasta dar por los baños, y ahí nos íbamos para las aulas. Y el cuidado que teníamos que don Benjamín no nos fuera a avanzar, que nos había cogido la tarde. En eso, como podía uno alar de la pared, iba yendo hasta entrar al aula que le tocaba a uno. Y yo que voy entrando a la puerta, y don Benjamín, que vuelve a ver hacia atrás, y alcanzó a ver quizás la silueta, pero se encaminó al grado y le preguntó al profesor que quién era que había llegado tarde. Y gracias a Dios a mí me ha gustado la pintura. El profesor me tenía consideración, ¿verdad? Y cuando él llegó a preguntar que quién era el que había cogido la tarde, le dijo: profe, le dijo, yo a mandar a un alumno, le digo, que fuera a traer el yeso a otro compañero. Pero me libró porque era seguro, porque bueno, si se hacía que le pegaban. Bueno, como ustedes pueden ver, la idea de don Benjamín era otra forma de educar. Aquí tenemos la dicotomía, digamos, de una educación estricta como la que tuvieron ellos, que rinde frutos, o una educación más laxa que es lo que es el modelo que se está teniendo ahora. Vemos dos modelos claramente contrapuestos, pero esta era la forma que tenían de educar, y tenemos que entender de que estos sistemas educativos eran del momento en que se encontraban.